Los terremotos que golpearon Venezuela dejaron miles de familias sin vivienda, edificios reducidos a escombros y una enorme tarea de reconstrucción por delante. Pero además de la emergencia humanitaria, comienza a surgir otra preocupación. ¿Qué ocurre con los derechos de propiedad cuando una vivienda queda destruida? ¿Cómo se demuestra la titularidad de un inmueble si se pierden los documentos? ¿Qué garantías tienen los propietarios, inquilinos y copropietarios durante el proceso de reconstrucción? Vamos a conversarlo con Ana María Carrasquero, socióloga y coordinadora de proyectos de Se Dice Libertad. Entre sus funciones está el de ser coordinadora del Observatorio de Derechos de Propiedad. Ana María, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Gracias a ustedes por la ventana y por el espacio. Ya, Yo creo que lo adelante. primero que habría que empezar diciendo para contestar a la inquietud inicial que tú planteas es que la pérdida física de un inmueble no equivale a la pérdida automática del derecho de propiedad, porque un propietario conserva los derechos sobre el terreno, sobre su cuota de participación y sobre las indemnizaciones que vengan del caso. Pero además yo quisiera destacar que el tema de la propiedad actualmente como se está manejando, porque uno podría decir, oye, ¿cómo hablas de propiedad en este momento donde hay tantas pérdidas, donde hay Ujú. no solo pérdidas materiales, sino pérdidas físicas? Y es importante decir que la reconstrucción no solo empieza con cemento, sino empieza con confianza. Y eso te habla de las instituciones. Entonces, hay experiencias como la experiencia de Haití, en donde tú tienes que ordenar la ayuda. O sea, cuando hay una catástrofe, en una emergencia, la propiedad ordena la ayuda. Después de un terremoto hay urgencia, hay dolor, hay confusión y precisamente por eso tú necesitas reglas claras. ¿Quién vivía? ¿Dónde vivía esa persona? ¿Quién es el propietario? ¿Quién es el inquilino? ¿Qué inmueble fue afectado? ¿Cuáles son los daños que existen? ¿Qué ayuda corresponde y bajo qué criterios? Entonces, en el terremoto de Haití, en ese que ocurrió en el 2010, este terremoto nos deja muchas advertencias, o sea, la falta de claridad sobre la tenencia de tierras, de títulos y los registros obstaculizó la reconstrucción. Entonces, estas son alertas tempranas que desde el observatorio estamos levantando para que se tome en cuenta de cara a la reconstrucción institucional que sin lugar a dudas tiene que existir. Eso pasa, Ana María, por un censo pormenorizado de cuántas viviendas exactamente resultaron afectadas, a quién pertenecían, si había copropietarios, si había inquilinos allí, pero estamos como en una fase muy temprana para llegar a eso. ¿Cómo coordinarlo en algún punto? ¿Cómo ves que, Sí. tomando, tú has mencionado el caso de Haití, pero Venezuela tiene unas características muy particulares? Y una de estas características ha sido la opacidad de los últimos años. Esperamos todos que en este momento haya claridad, haya transparencia y eso pasa sin lugar a dudas por ir determinando cuántas viviendas, cuántas familias vivían allí y lo que ya hemos mencionado. Pero ¿cómo ves que eso podría concretarse a partir de la experiencia que ustedes vienen haciendo en Se Dice Libertad? Sí, como tú bien dices, es fundamental hacer un catastro, el catastro de las víctimas y identificar cuál es el nivel de afectación, porque eso es lo que te va a permitir elaborar las políticas públicas. Evidentemente, además, como tú bien lo apuntas, aquí estamos viviendo en la opacidad completamente, pero entonces ese es un llamado también a la ciudadanía para que se organice en torno a la pérdida de esas propiedades. Es decir, cuando una persona salió en medio de esta emergencia corriendo, pues no llevaba consigo un título de propiedad Así debajo es. del brazo, pero esos títulos de propiedad efectivamente tienen que estar en un registro. Entonces, aquí de alguna manera los vecinos, las juntas de condominio, que hay tanta gente que le provoca el fastidio de temas de junta de condominio, pero en estos momentos son un actor importante y las mismas organizaciones de vecinos se tienen que poner manos a las obras y planificarse, porque es importante el registro documental de todas estas afectaciones de las que venimos conversando para siquiera pensar en la reconstrucción del país. Y bueno, obviamente, estando en la situación en la que estamos, es muy importante que desde la ciudadanía organizada se empujen este tipo de iniciativas. ¿Cómo lograrlo? Cuando tú bien lo decías, hay personas que, bueno, hay más de 3.000 fallecidos,
contabilizados de manera oficial, hay personas que están desaparecidas, hay personas que están tratando de organizarse. ¿Cómo llegar a este punto en el que un documento que dé cuenta que es propiedad de una familia, que dé cuenta de propiedad de una persona, pueda ubicarse? Porque pudo haberse desaparecido. Es decir, pueden vulnerarse los derechos de propiedad inmobiliaria, eso podría ocurrir. ¿Qué escenarios están manejando a pesar de estar haciendo esta advertencia que están haciendo en SEDICE? Sí, evidentemente esta situación nos confronta y nos hace necesariamente tener que mirar hacia el pasado. No, no Ujú. venimos de una hoja en blanco, venimos de unas condiciones previas en donde, bueno, ha habido un ataque sistemático en contra del derecho de propiedad, pero volvemos. O sea, la propiedad es una forma de protección de los más vulnerables. O sea, esto no conviene que suene como una defensa de grandes propietarios. El punto más fuerte aquí es que las personas que tienen menos recursos son los más perjudicados cuando no hay papeles claros, cuando no hay catastros, reglas de posesión, registros de vivienda o protección contra los abusos. Entonces, cuando no hay seguridad sobre la propiedad, quien más sufre no es el poderoso, es la familia que no tiene cómo demostrar dónde vivía, ese pequeño comerciante que perdió su local, el vecino que no tiene acceso al registro actualizado. Entonces, aquí digamos, tiene que haber un pronunciamiento claro de parte de sectores organizados, eh, precisamente para empujar a que estas condiciones se den. Ujú. Ahora, sin lugar a dudas, esta infraestructura, buena parte de esta infraestructura se perdió, colapsó, no sirve, aun cuando haya quedado en pie, ya no puede ser habitada. Y de esto están dando cuenta algunas inspecciones que se están realizando y otras que probablemente vayan a realizarse en las próximas horas. Esto en cuanto a las viviendas como tal, pero qué pasa con los terrenos donde se edificaron esas construcciones? Sí, aquí, bueno, para que no haya intrusismo de mi parte, Ujú. recordando que yo soy sociólogo, no soy abogado, pero lo hemos consultado con los abogados del equipo y lo que ocurre en este caso es, este, si hubo una edificación y esa edificación se cae, allí sigue existiendo el derecho de propiedad. Entonces, en este caso, de acuerdo a la cuota parte o la alícuota que cada propietario tenía, bueno, tendrá que haber una repartición y eso incluso está establecido en el Código Civil venezolano y en la Ley de Propiedad Horizontal, que cuando las tres cuartas partes, hay una destrucción total o parcial, existen los mecanismos para que esto ocurra, de manera tal de que, digamos, la emergencia no puede ser usada como coartada para la arbitrariedad. O sea, las personas que tenían sus propiedades sobre esos terrenos, siguen siendo propietarios de esos terrenos hoy por hoy. ¿Qué pasa si los propietarios de esos terrenos y de esos edificios fallecieron y no se logra ubicar a herederos? ¿Cómo se podría manejar ese? Son distintos escenarios, pero son escenarios que ya están sobre la mesa, aunque estemos en una etapa temprana. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo ustedes lo están viendo desde el Observatorio de Derechos de Propiedad? Sí, como tú bien dices, ahí hay capas sobre Ujú. capas de los distintos escenarios que podrían ocurrir. O sea, si una persona falleció y tiene herederos, pues ahí hay que tramitar el tema sucesoral. Si no tiene herederos, bueno, habría que ver en este caso, de acuerdo a, digamos, porque aquí necesitamos además que los propietarios que queden, que Ujú. permanezcan, empujen las acciones para que esto ocurra. Entonces, fíjense que aquí el tema de, como ocurrió en Chile, en este caso, o sea, porque la gente podría decir, bueno, Venezuela es única, como tú lo dijiste hace rato, pero efectivamente las experiencias pasadas, tanto las negativas como las positivas, te ayudan a ver. Bueno, vamos a elevar la curva de aprendizaje. ¿Qué se puede hacer en este caso? Entonces, un catastro actualizado y digital en este caso no sería un lujo técnico, es una herramienta humanitaria porque permite saber exactamente dónde están los daños, qué familias fueron afectadas y estas distintas derivaciones. Esto es como un árbol, un flujograma, o sea, si la persona está en pie, no está en pie, si tiene, como tú bien decías, herederos, no tiene herederos. Ujú. Entonces, bueno, efectivamente, lo primero es organizar a través de un levantamiento cuáles son los distintos escenarios y cómo se procede en cada uno de los escenarios.
Ahora, hay algunas medidas extraordinarias que ya se han aplicado como consecuencia, ya se han decretado estados extraordinarios como consecuencia de esta tragedia en Venezuela. Pero ¿qué pasa si en estos espacios se dice, pues, no puede volver a construirse, ¿no? Esto probablemente sería una pregunta para un abogado, pero a lo mejor ustedes ya la han manejado allí. ¿Qué pasa con esos derechos de propiedad? ¿Existen Sí. motivos para sentir que podría haber inseguridad jurídica? ¿Cómo manejarlo? Sí, efectivamente estamos viviendo en el país que todos sabemos que estamos viviendo. Hay cosas que poco han cambiado y las que han cambiado para peor. Pero en este punto lo importante es decir que la reconstrucción necesita seguridad. Entonces nadie quiere levantar viviendas vulnerables y es allí en donde hay que darle preeminencia y relevancia a quienes saben de la materia. En este caso no solo a abogados, o sea, sino a geólogos, a especialistas que nos puedan decir en esas áreas en donde ocurrieron estas lamentables tragedias, ¿se va a poder o no se va a poder construir? Pero lo que sí es cierto es que no deberíamos querer levantar viviendas vulnerables y que las personas que hoy por hoy están en un refugio tienen que aspirar a vivir, o sea, a todos aspiramos a que estas personas estén en condiciones dignas, pero esto no puede significar, bueno, quedarnos paralizados. Entonces, aquí hay que, desde los distintos gremios, y yo creo que en este momento Venezuela está viendo la importancia de tener personas capacitadas y personas formadas, como efectivamente las tenemos dentro del país, geólogos, arquitectos, ingenieros civiles, para que la fuerza de la sociedad civil y la importancia del conocimiento acumulado que tenemos empuje la balanza para obtener, bueno, las indicaciones claras para que esta tragedia no se redite.